El siguiente paso es el diagrama de cortante y momento para la viga. Aquí tenemos la viga, ¿sí? Con todas sus reacciones actuando sobre ella, sus cargas externas, el momento en A, que también es una reacción, pero un momento a favor de las manecillas de 18.95 kip por pie, y las reacciones que calculamos: 8.45 kips en A, 111.2 kip en B, 110.21 kips en C, estas tres hacia arriba, y la reacción en D, que es 1.86 kip hacia abajo. Entonces el diagrama de cortantes es muy sencillo, nada más hay que ir graficando las fuerzas que son hacia arriba por encima del eje de referencia, que es esta línea continua, y le vamos restando las cargas gravitacionales, ¿sí? Empezamos del extremo izquierdo con la reacción en A, que son 8.45 kips hacia arriba, y lo dibujamos, ¿sí? Luego tenemos una carga uniformemente distribuida que me dice que en cada pie va bajando 3 kip. Entonces calculamos la reacción, la magnitud del esfuerzo cortante en el apoyo B. A 8.45 le restamos 3 por 16 y nos da 39.55 negativo. Entonces está por debajo de la línea de referencia porque nos dio negativo, menos 34.55 kips. Aquí nos encontramos con la reacción en B, que son 112 kips hacia arriba. Entonces a menos 39.55 le sumamos 111.2 kip y me da un esfuerzo cortante de 71.65 kips positivo, quiere decir que está por arriba del eje de referencia. Luego nos topamos otra vez con una carga uniformemente distribuida de 6 kip por cada pie. O sea, cada pie va bajando 6 kip. Para calcular la magnitud del esfuerzo cortante del otro lado, en el apoyo C, a 71.65 le restamos 6 por 24, porque es el total de pies en los que baja esa carga. Llegamos a menos 72.35, medio negativo, está por debajo del eje de referencia, menos 72.35 kip. Ahora, ¿por qué estas líneas son inclinadas? Pues porque la carga se aplica en toda la longitud, y si nosotros fuéramos restándole, por ejemplo para el tramo AB, perdón, por ejemplo para el tramo AB, 3 kip en cada pie, y unimos todos esos puntos, nos quedan estas líneas inclinadas. La carga me da la pendiente de inclinación de estas líneas. Regresando al apoyo C, donde habíamos calculado que el cortante era menos 72.35 kips. Aquí nos topamos con la reacción en C de 110.21 kips hacia arriba. A menos 72.35 le sumamos la reacción 110.21 y nos da 37.86 kip positivo por arriba del eje de referencia, ¿sí? Este es el valor del esfuerzo cortante aquí en este apoyo. Luego, aquí no hay ninguna carga, entonces el diagrama de cortantes permanece constante aquí, hasta que llegamos a la carga concentrada de 36 kip. A 37.86 le restamos 36 y llegamos a 1.86 kip positivo, todavía por arriba del eje de referencia. Nuevamente aquí no hay ninguna carga hasta que llegamos a la reacción en el apoyo D, que es 1.86 kip hacia abajo, se lo restamos y llegamos a 0, ¿sí? Y con eso queda dibujado el diagrama de cortantes. ¿Qué es lo que hay que observar del diagrama de cortantes? Los puntos donde se cruza el eje de referencia o donde cambia de dirección el diagrama de cortantes. Por ejemplo, este punto, que lo llamamos el punto E, me indica que ahí hay un momento máximo que debo calcular. Este punto, que lo voy a llamar el punto F, también me indica, donde se cruza el diagrama del eje de referencia, me indica también que hay un momento máximo que debo calcular. Y aquí donde cambia de dirección también me indica una variación en el diagrama de momentos. Entonces a este punto lo voy a llamar G y también voy a calcular la magnitud del momento en este punto. Estas bases de estos triángulos, que son las distancias de los apoyos a donde se cruza el eje de referencia, no las tengo, debo calcularlas. ¿Cómo? Pues con una relación de triángulos, con esta altura de este triángulo y la pendiente de inclinación del diagrama de cortantes, ¿sí?
aquí ya tengo la magnitud, pero todavía, vamos a suponer que todavía no la he calculado. Entonces es la altura de este triángulo y la base de este triángulo, que es x1. Por acá está la regla de 3 que utilizo. La altura de 8.45 kips es a x1, la distancia que no conozco, lo mismo que la altura de esta pendiente, que son 3 kip, va bajando en cada distancia longitudinal, que es un pie. 3 kip por un pie. Hago la operación 8.45 por 1 entre 3 y me da que la distancia x1 es 2.82 pies, y en ese punto es donde pasa, o donde se encuentra, mejor dicho, el punto E, que es donde voy a calcular después el momento máximo. Para el punto F hago lo mismo. Tengo este triángulo de altura 71.65 kips y de base 11.94 pies. Pero este triángulo está con una pendiente de 6 kip vertical por un pie horizontal. Entonces hago otra vez mi relación de triángulos. 71.65 kips es a x2, que no lo conozco, lo mismo que 6 kip de altura es a un pie de longitud. Hago la operación 71.65 por 1 entre 6 y me da que x2 es 11.94 pies. Y ya tengo estas dos distancias. Aquí no hay problema porque la base de este rectángulo que se forma son 6 pies, porque la carga está concentrada en el centro. Luego dibujamos el diagrama de momentos. En el diagrama de momentos voy representando los momentos positivos, es decir, los que causan tensión por debajo de la viga, por arriba del eje de referencia, y los negativos, los que causan tensión por el eje superior de la viga, quedan por debajo del eje de referencia. ¿Sí? Si recuerdan, decíamos que si el momento me causa carita feliz, es positivo; si me causa carita triste, es negativo. Entonces, dibujamos el primer momento que tenemos en el apoyo A, que son 18.95. Lo dibujamos hacia arriba porque a pesar de que es un momento que va a favor de las manecillas, me provoca una tensión por debajo. ¿Sí? Entonces es un momento positivo. Dibujamos 18.95 hacia arriba. Y luego calculamos el momento en E. El momento en E lo podemos calcular de dos formas: haciendo sumatoria de momentos en E, que es lo que está aquí, o a este momento le sumamos el área de este triángulo. Se lo sumamos porque este triángulo está por arriba del eje de referencia, entonces es positivo, se suma. ¿Cómo sería por momentos? Sería, bueno, aquí utilizaríamos la convención de signo normal, los que giran a favor de las manecillas negativos y en contra positivos. Sería menos 18.95, que gira a favor de las manecillas, lo más la reacción, menos la reacción 8.45 por el brazo de palanca, que son 2.82, menos 8.45 por 2.82, aquí está, negativo porque también provoca un giro a favor de las manecillas. Y luego tenemos la carga, que es de 3 kip, que me provoca un momento en contra de las manecillas, más 3 kip por pie, que es la carga, por 2.82, que es la distancia en la que está actuando la carga, por 2.82 entre 2. Me queda 3 por 2.82 al cuadrado entre 2. Si recuerdan, en el tema anterior, cuando la distancia por la que multiplicamos la carga era x, nos quedaba siempre 3 por x cuadrada sobre 2, porque era 3 por x sobre 2. Aquí en este caso x es 2.82, entonces podemos utilizar la misma formulita, 3 por 2.82 al cuadrado entre 2. Y finalmente el momento en E, que yo lo estoy suponiendo también positivo, a favor de las manecillas. Al hacer las operaciones me da que el momento en E tiene una magnitud de 30.85 kip por pie. Si se fijan, al hacerlo por momentos es un poquito más complicado que hacerlo por áreas. Por áreas es mucho más sencillo. Tengo el momento de 18.95 positivo. Escribo primero ese momento y a ese momento le voy a sumar el área del triángulo que se forma en el diagrama de cortantes, es decir, un medio de 2.82, que es la base, por la altura 8.45. Me da como resultado 30.86 positivo.
porque está arriba del eje de referencia. 30.86, hay una pequeña diferencia con respecto al otro momento que me dio 30.85, pero pues es por las decimales y por la diferencia de los dos métodos. Luego, para calcular el momento en F, antes de calcular el momento en F, mi diagrama de momentos pues va de 18.95 a 30.86, y luego en el apoyo B tengo yo un momento de 229.9, negativo. ¿Por qué negativo? Porque esos momentos, si se fijan, si recuerdan o si observan su diagrama de momentos, los dos son momentos que doblan la viga con tensión hacia arriba. Son momentos que actúan así. ¿Sí? Entonces los dos momentos me provocan tensión por arriba de la viga en los dos tramos. Entonces es un momento negativo, por eso se dibuja por debajo del eje de referencia. Entonces mi diagrama de momentos va de 18.95 a 30.86 y baja hasta 229.9 kip por pie. Este es el momento que yo había calculado, que calculamos con el método de deflexión pendiente. Este también lo podría calcular a 30.86, el momento anterior, el momento N. Le puedo restar esta área, el área de este triángulo, y me tiene que dar aproximadamente 229.9. No me va a dar exacto porque los decimales se van redondeando, pero me tendría que dar muy parecido. No es necesario calcularlo, ya lo tenemos. Repito, es el que calculamos por el método de deflexión pendiente, entonces nada más lo indicamos. El que no tengo es el momento en F, que es de 197.85 kip por pie, de acuerdo a lo que calculamos con las áreas también. ¿Cómo se calculó? Pues es el momento anterior menos 229.9 más el área de este triángulo, que sería un medio de la base 11.94 por la altura 71.65. Aquí está. Menos 229.9, que es el momento anterior, más un medio de la base 11.94 por la altura 71.65, y me da una magnitud de 197.85. me da positivo, quiere decir que está por arriba del eje de referencia. ¿Sí? Y luego el momento en C también ya lo tengo, es el que calculamos con el método, y es un momento también negativo de 238.3 kip por pie. ¿Sí? Entonces mi diagrama va de menos 229.9 hasta 197.85 kip por pie positivo, y luego baja a 238.3 kip por pie negativo. Esto son curvas, porque tenemos cargas uniformemente distribuidas. El diagrama no es recto, el diagrama va en forma de parábola. Para el tramo CD, el último momento que necesito calcular, el momento en G, pues también lo calculo muy fácil. Tengo el momento anterior, menos 238.3, y le sumo el área de este rectángulo, que tiene una base de 6 y una altura de 37.86. Ahí está, menos 238.3 más 37.86 por 6, me da un momento de menos 11.14, quiere decir que está todavía por debajo del eje de referencia. Y aquí el diagrama va recto, de menos 238.3 hasta 11.14. Ya de aquí yo sé que el momento es 0, porque es un apoyo simple, va de menos 11.14 hasta 0. Si lo quiero comprobar, a menos 11.14 le sumo este rectangulito, que sería 1.86 por 6, y me da, bueno, yo lo hice y me dio 0.02, prácticamente 0. Sí cierra el diagrama de momentos. De aquí, lo que faltaría sería calcular los puntos de inflexión, que son las distancias en las cuales el diagrama de momentos cambia de un momento positivo a un momento negativo. Estas distancias, ¿dónde se encuentran los puntos de inflexión?